Déjalo así, culiao. Todos los miércoles a las 21. No te pierdas, déjalo así, culiao. Buenas noches, bienvenidos a Déjalo Así, el programa de archivo con invitados de Canal 6. Bueno, empezamos con una sonrisa, pues ayer estuvimos con el amigo Mole y le pedimos... ¿Qué pasa? Que estamos con... Bueno, parece que... Bueno, esto es televisión en vivo. Mira, Agustín. Bueno, ¿estamos? Estamos, bueno, buenas noches. Bienvenidos a Déjalo Así, el programa de archivo e invitados. Veíamos a la Mole Mole, recién estuvimos ayer con la Mole Mole y lo agarramos. Bueno, está con motivo del tema del Tour de Francia y va a correr, se vino con el hijo y va a correr la etapa Salta Jujuy, así que lo agarramos ayer, lo aprovechamos para hacerle una nota. Yo tengo un agradecimiento eterno con la Mole Mole porque fue mi primera nota hace poco más de 3 años acá, cuando todavía ni siquiera existía Canal 6. Estábamos trabajando con Cadena 1 en la 90.5, lo tuvimos al Mole Mole. Y estuvimos charlando ayer, una charla muy buena. Charlamos de boxeo, de la acusación que le hicieron por la utilización de las carreras de galgo, etcétera. Ya lo vamos a... rescatamos una nota del noticiero, sacamos una nota para dejarlo así. Vamos a ver también, vamos a conocer esta noche la historia del videojuego. Atención gamers, porque vamos a arrancar desde el inicio mismo, en 1972, con ese juego primitivo. ¿Te acordás que lo viste alguna vez? Que eran 2 rayitas y una pelotita que iba de lado a lado. Bueno, desde ahí hasta el Tetris. Atención gamers, porque este es el origen del videojuego. Y esta noche nos va a estar acompañando el diputado provincial Carlos Zapata, que llegó más puntual incluso que el invitado anterior de la semana pasada, que lo estuve alabando mucho, pues llegó muy puntual al diputado Claudio del Pla. Este mes vamos a hacer, estuvimos con otros personajes el mes anterior, pero este mes vamos a tratar de traer muchos diputados, muchos funcionarios para charlar, porque ya tenemos en puerta la última elección del año. Voy a darle la bienvenida al invitado. Buenas noches, Carlos Zapata. Un placer tenerlo acá en Déjalo Así. Buenas noches, Víctor. Para mí es un gusto. Siempre me he sentido de gusto contigo cada vez que me has entrevistado. Quiero saludar especialmente a tu audiencia y ténganle paciencia. Si le han metido los políticos este mes, bueno, es el milagro. Puede estar un poco compensado. Yo pensé que iba a decir ténganle paciencia, no prendió el micrófono. Bueno, este caballero es el que se va a someter esta noche a las 10 preguntas. Vamos a hacer, ya no son 14, son 10, porque los tiempos de televisión son muy acotados y vamos a tratar de hacer, bueno, no tratar, tenemos que hacer una hora de programa, porque esta noche tenemos debut. Hay un programa nuevo después de Dejarlo Así, PNL se llama, conducen Lilian Varela Yáñez y Raúl Torres, pegadito a Déjalo Así. Vamos a arrancar el programa de hoy con la historia de los videojuegos. Atención a todos los fanáticos, los gamers, vas a conocer la génesis del videojuego, cómo comenzó. Te sonará Atari, por supuesto, vas a conocer la historia de Atari y cómo nació. Acordate que vamos a estar también con una nota exclusiva con la Mole Mole y después las 10 preguntas al diputado Carlos Zapata, que es economista, ¿eh? Vamos a hablar mucho de economía hoy, hay preguntas muy picantes con ese tema. Señor director, vamos con la historia del videojuego acá en Déjalo Así. Dale. Partiendo de unos orígenes muy humildes, la cultura de los videojuegos evolucionó a unos pasos gigantescos gracias a la intuición y creatividad de sus grandes pioneros. Fueron hombres que entendieron lo mucho que a la humanidad le gusta y necesita jugar. Abrieron las puertas a un maravilloso nuevo mundo en el que una vez que se entra no se puede salir.
Hoy día es un negocio de miles de millones de euros que supera a Hollywood y que se dispone a superar a la industria discográfica como el negocio de ocio más lucrativo del mundo. Todo empezó en 1972 con un puñado de rebeldes del Valle de Silicon que abandonó su trabajo rutinario de ingenieros con el fin de lograr hacer realidad su sueño de crear videojuegos. El fundador fue Nolan Bushnell, un joven de 28 años que se abrió camino con un capital de tan solo 500 euros. Creó una empresa a la que bautizó Go, el nombre de su juego de mesa favorito. En japonés, cuando alguien está a punto de vencer a otro, le avisa de antemano cortésmente diciendo Atari. Me pareció que era un nombre bastante agresivo para una empresa. Este es el lugar. Aquí, en este pequeño taller, es donde nació Pong, el primer videojuego. Ahí es donde me sentaba y monté la primera máquina Pong. En realidad, Pong empezó como un mero proyecto de prueba. El lugar donde la pelota golpeara la pala determinaría el ángulo de rebote. Con ese cambio, el videojuego resultaba sumamente divertido. ¿Pero la gente estaría de acuerdo? Bushnell y Alcorn instalaron su prototipo en la taberna local para comprobarlo. La instalamos en una caja de madera que tenía encima un papel muy pegajoso, realmente pringoso. Para recoger las monedas montamos una cajita de un caballito de esos en los que se montan los críos y colocamos la caja encima de un barril. Nos alejamos un poco, tomamos una cerveza mientras observábamos lo que ocurría. Uno de los asiduos del bar se acercó a la máquina y estudió en silencio el movimiento de la pelota en la pantalla. Introdujo una moneda y empezó a jugar. Finalmente cayó en la cuenta de que había dos mandos con los que se manejaban las raquetas y jugó la primera partida. Pronto una pequeña multitud se congregó a su alrededor para observarlo. Hasta entonces la gente no había visto nada en una pantalla televisiva que no procediera de un estudio. Aún recuerdo que una joven me preguntó ¿cómo se consigue una señal desde los estudios de televisión desde aquí? El hecho de que la señal fuera emitida allí mismo era algo que les desconcertaba. Estuvimos observando todo aquello y nos fuimos a casa. Al día siguiente nos llamaron para decirnos que la máquina se había roto. Abrimos la máquina y comprobamos que el problema era que la caja estaba tan llena de monedas que no cabía ni una más. Pensé, es un problema que fácilmente podremos solucionar. Todos los juegos que desarrollamos nosotros fueron grandes éxitos. Cuando Pitfall salió al mercado fue el mayor de todos los éxitos, porque se vendieron muchos millones de unidades. Lo que en realidad estábamos desarrollando con Pitfall era el primer videojuego provisto de una consola. Activision volvió a encender la llama del espíritu creativo de la primera época de Atari, pero al mismo tiempo, sin quererlo, provocó un desastre. Fueron muchos los que se cegaron con el éxito de nuestro trabajo y desgraciadamente invadieron el mercado con productos que nadie quería comprar. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos por parte del público, ya que había productos como el E.T. de muy baja calidad. Un videojuego de E.T., ¡guau! Muy pronto con ustedes. Millones de copias de E.T. acabaron en la basura. Deje que E.T. entre en su casa. El mercado de los juegos de ordenador se desmoronó y en 1983 la Warner anunció unas pérdidas de más de 250.000 euros, cayendo sus acciones en picado. Lamento haber vendido mi empresa a la Warner. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. En 1984 la Warner se deshizo de Atari y con ello fue declarada la muerte de los videojuegos norteamericanos. Pero en otros lugares, una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios.
Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos, que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años, estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos, que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años, estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. A finales de los años 80, Nintendo vendió más de 30 millones de consolas NES, cientos de millones de videojuegos que supusieron una cuota del 80% de todo el mercado. Nintendo se convirtió en el amo absoluto de la industria de los videojuegos. Lo iba a demostrar al presentar un sistema de videojuegos radicalmente distinto que resultaría atractivo tanto para los niños como para las niñas e incluso para los adultos. Todo cuanto necesitaba era lanzar al mercado el juego perfecto, pero para conseguirlo tendría que disputarlo y arrebatarlo de las poderosas garras del KGB ruso. Alexei Pajitnov hoy día vive en Seattle, pero en 1984 estaba en Moscú, donde creó Tetris. Pajitnov estaba trabajando en la inteligencia artificial y en el software que permitiera el reconocimiento de voces. Creó Tetris con el fin de poner a prueba un nuevo ordenador. Mi interés estaba centrado en los rompecabezas y juegos y en toda clase de divertimentos matemáticos. La versión de Pentaminos de Pajitnov contenía piezas compuestas de solo 4 cuadrados en vez de 5. Le puso el nombre de Tetris por derivarse de la palabra griega tetra, 4. Cuando calculé el procedimiento que hacía que girara a 90 grados, pensé en cuando uno introduce una llave y hace clac, vuelve a girar la llave otra vez y clac. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer que el juego durara un tiempo real. El genio de Pajitnov se hizo patente al convertir el videojuego Tetris en una carrera contrarreloj. Desaparecieron de la pantalla las líneas completas, haciendo que fuera posible seguir jugando casi indefinidamente. Pero a medida que iban bajando piezas cada vez con más rapidez, el reto iba aumentando constantemente.